Adelante, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los que nos siguen por medio de las redes sociales. Sean bienvenidos a la tercera sesión de este conversatorio virtual titulado Trenes y Memorias, un evento destinado a visibilizar, a reconocer a los actores en aniversario, ¿no? En el Día del Trabajador Ferroviario, a todos aquellos que han hecho posible que la modernización pudiera andar sobre rieles en Bolivia, ¿no? En esta tercera sesión vamos a tener la participación y ya me gustaría presentar al arquitecto Juan Carlos Ugarte Lazo de la Vega. Él va a ser nuestro primer expositor el día de hoy con el tema titulado Refacción e implementación del Museo Ferroviario de Huaqui. Permítanme hablarles un poco del arquitecto Juan Carlos Ugarte. Él es arquitecto magíster especializado en patologías de la construcción y en dirección de obras. Amplia experiencia en el diseño, construcción, restauración y remodelación de inmuebles. En relación a su recorrido profesional, él va a lograr su maestría en patologías en la Universidad Politécnica de Cataluña. ¿Ya? Va a tener también un posgrado en jefatura de obra en el Colegio de Arquitectos de Cataluña. Va a salir de la Universidad Mayor de San Andrés. En sus trabajos se puede considerar el mantenimiento de la piscina CHLS, ampliación de cafetería, construcción memorial, construcción de centro de atención, puentes, discotecas, equipamiento y lo más importante, lo más resaltante, la restauración de la fachada del Palacio de Gobierno, mantenimiento y refacción, remodelación del Cine 6 de agosto, inventariación y catalogación y estudio patrimonial de la zona San Sebastián y Centro Histórico, y sobre todo la refacción, implementación del complejo Museo Ferroviario Huaki, lo más importante, ¿no? Muy bien, distinguido arquitecto, tenga muy buenas noches, sea bienvenido a este ciclo de conversatorios. Muchísimas gracias y les cedo la palabra. Muy buenas noches, muchas gracias por el honor de poder participar en este conversatorio. Gracias a las instituciones que auspician también esta actividad. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar origen a la exposición. Como decía ah, Carlos, estamos con la especialidad en patrimonio, diagnosis, técnicas de rehabilitación de la construcción y del patrimonio arquitectónico específicamente. Y la experiencia precisamente se va a enfocar en esta charla sobre los trabajos que se han hecho de cara a la rehabilitación, restauración del Museo Ferroviario de Huaki. Más concretamente, estaríamos hablando de la antigua estación y de las maestranzas. Voy a compartir algunas imágenes para que podamos ilustrar de mejor manera esto. No sé si es visible. Bueno, entonces tenemos la intervención integral del Museo Ferroviario, como había mencionado, más concretamente la parte de la antigua estación de ferrocarriles, que también llega a constituirse en la estación y terminal portuaria, porque no olvidemos que en su momento esto fue concebido como una estación y una terminal para poder conectar con el transporte fluvial a partir de los buques que salían precisamente de la estación de Huaki hacia el puerto de Puno, en el Perú. Entonces, viendo un poco introducción, la parte histórica, una breve reseña, porque la historia es muy grande. Hablar de Huaki nos podríamos remontar a tiempos inmemoriales, pero para esta exposición vamos a poner solamente en contexto, de tal forma que vamos a hacer una breve reseña. ¿Ya? Huaki es una localidad boliviana ubicada a orillas del lago Titicaca, a 92 kilómetros de la ciudad de La Paz. Tiene una altitud de 3.811 metros sobre el nivel del mar y su ubicación estratégica le ha dado la vocación de ser el atracadero al principio
y puerto posteriormente. ¿Ya? Descubrimientos arqueológicos recientes de 2024 revelaron una embarcación, inclusive del siglo XIX, en el puerto, junto con antiguos muelles prehispánicos y coloniales bajo las aguas. O sea, vemos la importancia del lugar como un sitio, como decíamos en principio, como un atracadero y posteriormente un puerto. Esto quizás por su profundidad para el calado de ciertas embarcaciones. Estos hallazgos demuestran que Huaki fue parte de una red de transporte fluvial mucho más antigua y compleja de lo que se pensaba en un principio. El puerto de Huaki, en virtud a los antecedentes que estamos mencionando, ya tiene una vocación portuaria. Huaki se constituyó en Puerto Mayor mediante ley de la República del 13 de noviembre de 1903 durante el gobierno de José Manuel Panto. Esto dando lugar en forma paralela a la construcción del ferrocarril que uniría Huaki con la ciudad de La Paz, el cual fue entregado completo con sus 98 kilómetros el año de 1905, incluyendo la estación y las maestranzas. Este ferrocarril fue construido con fondos exclusivamente bolivianos. Estamos hablando de la vía, ¿no es cierto? Ahora, hay que tomar en cuenta que este puerto fue concebido precisamente ya adelantándose a la pérdida de nuestro litoral que como todos saben, efectivamente Bolivia pierde su salida al mar un 20 de octubre de 1904, en virtud del Tratado de Paz y Amistad firmado con Chile, donde se sella definitivamente nuestra aspiración a poder recuperar este territorio que ya estaba en poder de Chile. Gracias a las actividades comerciales y de intercambio emergentes de la construcción del puerto y del ferrocarril, la población de Huaki progresó y creció rápidamente. Se edificaron viviendas para el personal del puerto y del ferrocarril, así como también se establecieron varios hoteles y se construyeron los galpones para aduana y maestranzas para el mantenimiento de las locomotoras y las vías férreas. Es importante, dentro de la importancia del ferroviaria del puerto, ya, y aquí fíjense, estamos hablando de dos conceptos, ferroviaria y puerto, ¿no? Las estaciones de ferrocarril, tanto la de La Paz como la de Huaki, que eran dos terminales ferroviarias, ya además del canal y los faros del lago, fueron acabados de construir el año 1916. ¿Ya? Destacando la maravillosa obra de arquitectura e ingeniería del Canal de Huaki. Como podemos ver en esta ilustración, es la parte del puerto y este canal que es el que nos conduce hacia el lago. Este canal ha sido construido precisamente para que puedan ingresar buques de gran caladura y que puedan penetrar, digamos, hacia el puerto sin el riesgo de poder quedar encallados. Es una obra, si tenemos la suerte de poder apreciar, de, como les decía, de arquitectura e ingeniería maravillosa, ¿no? Porque se ha construido el canal para el acceso de estas embarcaciones. Sin este canal quizás no podríamos poder hacer funcionar el puerto como se había concebido y cuál era la intención. Actualmente sigue funcionando y como podemos ver, la profundidad que se ha generado con este canal permite poder operar tranquilamente con buques de gran tamaño. ¿Ya? Bueno, continuando en la puesta de contexto, la importancia ferroviaria del puerto. El puerto de Huaki, durante la primera mitad del siglo XX, se convertirá en el principal nexo de conexión con el Océano Pacífico. Es decir, que a partir del puerto de Huaki, por vía férrea, ferrocarril, se llegaba hasta Huaki y de Huaki hasta el Perú, hasta Puno, y de Puno directamente con los otros puertos peruanos.
¿m? A través de Puno llegábamos al puerto de Matarani y Mollendo, junto con la vía ferroviaria. Será de vital importancia la vía lacustre, y es en esta etapa en la que llegaría a jugar Guaki un papel importante. En este caso, la compañía Peruvian Southern Railway, hasta el año 1974, fue la que manejó el sistema ferroviario, que posteriormente sería adquirido por la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado de Bolivia, quedando posteriormente el atracadero del puerto a cargo de la Fuerza Naval, hoy Armada Boliviana, a partir del año 1980. Viendo la antigua estación ferroviaria y las maestranzas, que es lo que nos toca ver en este conversatorio, tenemos que, como se puede ver en esta ilustración, la antigua estación de ferrocarriles del puerto de Guaquí fue construida junto con las maestranzas, ya en los años 1903 a 1905, a la usanza de la época, a base de mampostería de piedra, en fundaciones corridas, muros portantes de adobe y ladrillo gambote revestidos de yeso en interiores y cal en los exteriores. Es importante destacar que ya para esta época se empleaba la cal como un material, como un mortero, junto con el cemento Portland y la arena, lo que llamamos el mortero bastardo, para revestimiento de áreas exteriores. Anteriormente solamente se empleaba el yeso. ¿Ya? Tenemos madera en la estructura de cubiertas, carpinterías de puertas y ventanas también de madera, y los revestimientos de los cielos falsos también de madera. Esto para poder mantener una temperatura ideal al interior de la estación, toda vez que la cubierta está construida con calamina, chapa ondulada de zinc, lo que de alguna manera mantiene el ambiente ya sea caliente al interior, pero al exterior, como es frío, tiende a enfriar los interiores, razón por la cual los cielos falsos son hechos con revestimiento de entablonado de madera. ¿Ya? Como este es un edificio ferroviario y como todo edificio ferroviario, el acero ha sido bien empleado en sus elementos estructurales, anexos y en rejas de puertas principales y protección de ventanas. Hablamos del acero porque principalmente las vías, las rieles están hechas de acero y esto da lugar a que productos derivados de estos elementos puedan ser utilizados también de manera estructural. La antigua estación ferroviaria se constituyó en una terminal terrestre y además de ser, como habíamos dicho, ferroviaria, también de terminar puerto fluvial de pasajeros, porque además del transporte de carga, el ferrocarril transportaba a los pasajeros en tránsito al Perú para poder abordar los buques de pasajeros que realizaban el viaje desde Huaquí hasta Puno. Por tanto, se ha concebido para poder proporcionar todas las comodidades respectivas durante el tránsito y el transbordo. Como parte de la historia de la antigua estación y el complejo ferroviario que tenemos en Huaki, tenemos un acontecimiento que se dio en el siglo pasado, que a raíz de la crecida del lago Titicaca se tuvo que lamentar la inundación de toda esta área donde se encuentra la antigua estación. Los pisos en origen, entrando en este tema de la inundación, fueron construidos con entablonado de madera, como habíamos dicho, pisos y cielos para mantener la temperatura caliente al interior. Estos posteriormente fueron reemplazados por carpeta de hormigón simple, precisamente como mencionaba, a raíz de esa inundación, la crecida del lago que sucedió el año 1985. La inundación afectó a todo el zócalo de la estación en particular y a los demás edificios en general, con una crecida de agua llegando a un punto máximo de 88 centímetros, 0,88 metros, lo que obligó a levantar los pisos hasta esa altura. O sea, se tuvo que ganar la cota
para poder vencer el nivel nuevo del lago y poder llegar a ese nivel para poder hacerlo habitable y utilizable. Las maestranzas fueron concebidas también y construidas en dos bloques, uno con estructura de hormigón armado, tabiquería de ladrillo gambote, y la otra con estructura de acero y madera, revestidas con placa ondulada de zinc, calamina. La carpintería de las ventanas en madera y los pisos de hormigón simple, sobre empedrado. Las maestranzas cuentan con fosas de inspección, sistemas de poleas para el funcionamiento de los motores de los tornos y todo el equipo pesado para el transporte de los motores, repuestos y accesorios. Voy a pasar ya a ver en detalle, les voy a compartir otras láminas para poder ver en detalle, terminar de analizar cómo funcionaban estas maestranzas y de la misma manera la antigua estación. Tenemos ahora la vista de la parte de las maestranzas, que es lo que vamos a explicar ahora. Ya, como ustedes pueden ver, habíamos hablado de la crecida del lago. Pueden apreciar ustedes esta chimenea, que luego vamos a ver la misma imagen, pero posterior a la intervención, cómo está prácticamente cerrada por el nivel que se tuvo que recuperar. Se tuvo que ganar una altura para poder vencer la inundación del lago a nivel de zócalo. O sea, esta chimenea que se ve está prácticamente cubierta, tapada por el nuevo piso, el nuevo nivel de los pisos. Ustedes pueden ver aquí en esta fotografía la inundación del año 1985 con la crecida del lago Titicaca. Tenemos las maestranzas, ¿ya? Y como se había indicado, en este lugar tenemos vista en esta fotografía la maestranza principal donde se encuentran las locomotoras, las vías, las fosas de inspección, al igual que en la otra, pero esta es más importante, que aquí también se encuentran las oficinas administrativas de la parte técnica de las maestranzas. Se ha trabajado precisamente en la restauración de todos estos elementos manteniendo el concepto del material original, son las placas de zinc y la calamina. Como podemos ver, al interior de la maestranza, su estructura es de madera pino oregón, que es a la usanza de la época. Y aquí tenemos algunas locomotoras que actualmente se encuentran en exhibición y son parte del Museo Ferroviario. Tenemos en esta otra imagen, de la misma manera, ya la maestranza que ha sido restaurada con toda la museografía, museología ya implementada, donde se puede apreciar el sistema de poleas, ¿no? Todo funcionaba con dos motores principales y las poleas que transportaban tanto los materiales, los repuestos, los equipos, la maquinaria y todo en una red íntegra al interior de la maestranza. Aquí podemos ver precisamente los discos que son los que hacen funcionar las poleas, todo el sistema nuevo de iluminación que se ha implementado para el Museo Ferroviario. Pasamos a ver ya la parte de la intervención en la arquitectura, que a partir del concepto principal que tenemos para poder intervenir. En este caso, me voy a permitir volver un poquito atrás
en las láminas para poder explicar cómo es que se ha trabajado en este caso. Nosotros hemos hecho un análisis general en base al proyecto proporcionado por la entidad contratante, en el cual nosotros hemos podido hacer un trabajo de prediagnosis, ¿ya? En el estudio patológico original se trabajó en la prediagnosis, o sea, en base a los documentos, los términos de referencia de la convocatoria para realizar este trabajo. Complementariamente, se hizo un estudio patológico a partir de clasificar los trabajos en tres parámetros básicos: la parte de la arquitectura, la parte arquitectónica, ya eh, la parte de la estructura y la infraestructura. La parte más importante, porque es el punto de partida de todo, es la arquitectura, la parte arquitectónica, donde están todos los componentes que involucran el concepto global de origen de estos edificios, dentro de su concepto histórico, funcional y envolvente de materiales en cuanto a todos los espacios programados: cerramientos verticales, o sea, muros, tabiques y paredes; cerramientos horizontales, que son los pisos y cubiertas, así como los vanos de acceso, puertas y ventanas. Estos componentes tienen un proceso constructivo de origen y un proceso de historicidad en cuanto a las diferentes intervenciones que han tenido a lo largo del tiempo. Es decir, desde el origen a través del tiempo ha sufrido diferentes intervenciones. La más importante quizás ha sido la última a raíz de la inundación del año 1985, donde se han reforzado las bases de sus zócalos para evitar que sufra problemas de humedades por capilaridad y tienda a degradar las paredes y los muros de estos edificios. La parte estructural de los edificios, que aportan estabilidad y resistencia a la arquitectura. Estas partes están indivisiblemente ligadas a la arquitectura y están sometidas a los mismos procesos históricos y cambios en su integridad a través del tiempo y diferentes intervenciones. La infraestructura, que es quizás la que más cambios ha recibido, porque es la parte del acondicionamiento físico del espacio, es decir, todo lo que es instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, hidrosanitarias, que han sido modificadas en su totalidad precisamente en base a la refuncionalización de los edificios, porque dejan de funcionar como puertos y terminales y se convierten en museos, en salas de exposición, con totalmente el programa cambiado y transformado para ese fin. En este caso, la refuncionalización da lugar también a que los trabajos de rehabilitación del edificio puedan adaptarse a los requerimientos del mismo. Los edificios de la antigua estación y maestranzas a lo largo de los años han sufrido, como había dicho, un evidente deterioro en su integridad a través del tiempo, no solamente por la edad del edificio y sus materiales. El proceso de degradación se refleja en estos materiales precisamente empleados, valga la redundancia, los cuales se comportan de manera diferente al ser expuestos a diferentes agentes patógenos, que en algunos casos son naturales por un desgaste natural y en otros casos acelerados precisamente por diferentes aspectos, como habíamos dicho: la crecida del lago, inundaciones, lluvias y también la acción destructiva, ¿no?, del mismo ser humano. Para cada una de estas partes se han efectuado pruebas, calas y estudios de prospección para poder identificar las lesiones existentes y sus posibles causas. Ustedes saben que las lesiones son las que nos van determinando cuál es el problema que tiene cada elemento, cada componente del edificio. Tenemos aquí una vista antes de la intervención de cómo se encontraba la terminal, donde podemos ver el estado de la carpintería original, el estado de los paramentos, de tanto muros como paredes, y los cielos
falsos, en este caso de los aleros. Podemos ver los materiales combinados, ladrillo gambote, adobe y el revoque de mortero bastardo. Se han creado fichas patológicas como resultado de las respectivas pruebas efectuadas en las superficies afectadas por cada una de las diferentes lesiones identificadas. Se han hecho trabajos de fisurometría, estudio de máculas, test del pH de los materiales, las estratigrafías, que es la exfoliación de los revestimientos para poder identificar los materiales y los colores de origen. Se han hecho test de humedades, principalmente verificando la afectación que han tenido las bases y zócalos a raíz de la crecida del lago y las patologías por capilaridad a raíz de esta humedad. Test de corrosión y biodegradación de la madera, que son los principales materiales con los cuales se ha construido estos edificios, tanto las maestranzas como la antigua estación. Posteriormente al trabajo de prediagnosis y los estudios previos, se llega a la diagnosis, donde nosotros entramos a más detalle y hacemos cada uno de estos trabajos, tanto fisilometría, estudio de máculas, test pH, estratigrafías, humedades, corrosión y biodegradación de madera. Todo esto enfocado a cada uno de los materiales que son componentes de cada uno de los elementos arquitectónicos y estructurales que son parte de los edificios. Entonces, en esta diagnosis hacemos el estudio de estratigrafía, donde determinamos los materiales y el color primigenio. Se ha determinado el color y base primigenio a partir de los estudios estratigráficos, tanto en carpinterías, así como en revoques y pintura de muros y paredes. Tenemos aquí una pequeña muestra de dos testigos que se han extraído para poder identificar, como se puede ver aquí, diferentes capas, tanto de pintura como de revoques, hasta llegar al nivel primigenio, que es, en algunos casos, el revoque de barro con paja. ¿Ya? Posterior a esto tenemos el revoque de cal, como se puede apreciar aquí. Tenemos la primera capa de pintura, la segunda y la última con la cual se ha encontrado el edificio. Como pueden ver, hay diferentes tonalidades, hay diferentes materiales que han formado parte de la historia del edificio, ¿no? Tenemos también el mismo estudio que se ha hecho en la parte de las carpinterías, ¿ya? Y la herrería, los trabajos de rejas y partes estructurales que son de acero en algunos casos y hierro fundido en otros. Podemos ver aquí una ventana, carpintería hecha con madera pino oregón, como se puede apreciar, el estado en el que se encontraba cuando habíamos llegado, tanto la parte de la carpintería como también de las paredes, diferentes colores que van aflorando ya, y de la misma manera se hizo un trabajo de exfoliación de cada una de las capas para poder llegar al color y el nivel primigenio de sus acabados. Tenemos aquí este tono, que es el original al que habíamos llegado luego del trabajo del estudio de exfoliación para la estratigrafía. Más concretamente aquí, como estamos viendo en la lámina, tenemos la carpintería de madera. ¿Bien? Podemos ver aquí en un elemento bastante degradado de carpintería, podemos verlo y podemos apreciar el color original. Aquí también se ha hecho la exfoliación y se ha ido sacando cada uno de los niveles para poder llegar a este color que es el color primigenio, esa tonalidad verde que es la que podemos ubicar en principio. Todos los colores, como se podrá apreciar, son de tipo terroso, o sea, son ocres, porque en ese entonces, ustedes saben, no había los pigmentos
no había pintura látex, no había los materiales que tenemos actualmente. Entonces, habiendo ya obtenido, se ha elaborado una carta de colores, tanto para paredes, acabados, cielos falsos, carpintería de ventanas, hierro y todos los componentes de el edificio. Aquí tenemos diferentes tonos del verde, pero sí podemos identificar el color primigenio en la carpintería de madera. Lo mismo tenemos acá en las molduras, que son las cornisas que están en los perímetros como envolvente de los cielos falsos. La exfoliación se ha practicado en cada superficie que amerita su estudio, habiéndose obtenido los colores y materiales de origen para ser reproducidos de cara a su restauración. Les voy a pedir que vean esta lámina. Aquí tenemos un detalle bastante interesante donde se puede ver el material de cubierta, el material de la estructura y la cornisa. La cornisa esta que está en proceso ya de restauración. Vamos a ver posteriormente, les decía que le prestemos atención porque vamos a ver este mismo elemento terminado posteriormente una vez concluido el trabajo de restauración. ¿Ya? Se ha hecho un estudio de máculas precisamente como parte del estudio patológico, como parte de la diagnosis, donde se ha identificado cada una de las manchas, el origen, su causa y cómo poder combatir posteriormente con la terapia que se le va a asignar. Principalmente los daños ocasionados son por humedades, tanto humedades del ambiente, el medio ambiente, como las producidas por filtraciones, tanto de cubierta como de capilaridad desde a partir del suelo. De la misma manera, se ha hecho un test de biodegradación de la madera, como se puede apreciar en esta lámina, lo que les decía, los cielos falsos son de entablonado de madera. Estos han sufrido la acción de los hongos, han sufrido acción de moho, precisamente por la humedad que se ha dado origen como principal agente patógeno que ha generado estas lesiones que dan cuenta de problemas interiores que han degradado precisamente estos materiales. ¿Ya? Manchas producidas por moho y hongos debido a la humedad. Se ha hecho un estudio de fisurometría también donde se ha procedido a realizar calas y prospecciones en los paramentos, quitando el revoque dañado y fisurado para poder identificar posibles fallas estructurales en los muros de carga. De la misma manera, se han colocado testigos para poder ver el comportamiento a lo largo del tiempo de estas fisuras, que afortunadamente no llegaron a convertirse en grietas. Como pueden ver, la mayor parte obedecía a un cambio de material. ¿No? Tenemos aquí un ladrillo gambote, tenemos otro, este está aglomerado con mortero de barro, en algunos otros casos mortero de cal, cemento y la combinación de diferentes materiales que al trabajar y al reaccionar de manera independiente han generado algunos desprendimientos y fisuras en su integridad. Estas han sido tratadas oportunamente también con costuras y llaves, tanto con el mismo material, como se puede apreciar en esta lámina, ¿no es cierto? Con el mismo material se ha hecho el debido entrabamiento para poder eh, sortear y resolver estos problemas de los movimientos diferentes por, en este caso principal, por retrotracción. Ustedes pueden ver que aquí se ha llegado ya al nivel original dentro de todos estos trabajos que se ha hecho y estas chimeneas que estaban prácticamente estranguladas por el nuevo nivel del zócalo han sido puestas a la vista ya y han sido rehabilitadas y se les ha dado la función original. Posteriormente también se ha hecho el estudio de corrosión, se han hecho test de pH, o sea, del potencial hidrógeno, de el comportamiento para determinar si estos materiales han cambiado su constitución en cuanto
valga la redundancia, a su pH, ¿no? Sí, de alcalinos han pasado a ser ácidos. Y eso sí se ha identificado bastante en la parte de los cerramientos perimetrales. Como se puede ver aquí, se ha carbonatado este mortero y ha dado lugar a que se degrade la base precisamente que estaba expuesta a estas humedades, como podemos ver en esta lámina, ¿no? La parte del zócalo, la parte del nivel inferior, que por capilaridad ha ido sufriendo el ataque del agua que proviene del suelo y ha degradado todos estos paramentos. Lo mismo ocurre con el acero que se ha ido oxidando. En cuanto a la construcción de los edificios, solamente tenemos en la parte de las rejas, ¿no? Tenemos aquí el otro trabajo que se ha hecho, donde se ha construido los senderos por los cuales se va a circular para cambiarle ya el uso a las maestranzas. Las maestranzas ya dejan de ser un edificio, un lugar donde eh, se reparan las máquinas, donde se cambian repuestos para convertirse en salas de exposición. Entonces, los recorridos del museo, si alguna vez pasan y conocen por ahí, van a ver, han sido definidos precisamente por este material. El nivel nuevo, llamémosle nuevo, pero el nivel recuperado, como pueden ver ustedes, se ha hecho a base de un empedrado contrapiso, una soldadura, donde ya se le ha devuelto el nivel original al edificio. Pueden ver la base de los vanos, de las puertas, tanto ventanas como puertas, donde ya se tiene nuevamente el nivel de los pisos originales. Esta ventana que antiguamente estaba casi al nivel del ras del piso, porque como les había dicho, el piso había sido suspendido a una cota casi 50 centímetros, porque el lago subió 80, volvió la decrecida del lago, ¿ya? Y se construyó y se recuperó el nivel original de los pisos. Como se ha procedido a recuperar el nivel original de todos los pisos, ¿ya? Después de que estos hayan sido aumentados en su cota, tenemos el ejemplo de esta figura, como ustedes pueden ver. Ya la chimenea ha recuperado su nivel original y ha recuperado su aspecto original. Obviamente los materiales cerámicos son nuevos, ¿no? Pero los materiales estos, este ladrillo gambote, el tocho es original. Si ustedes se acuerdan, pues les dije quédense con esa imagen. Esta chimenea había sido afectada precisamente. Voy a volver un poco a esa imagen para poder hacer una vista comparativa de cómo teníamos la imagen esta de la chimenea después de la inundación y lo que había ocurrido con la crecida del lago y el haberle dado precisamente un nuevo nivel. Como ustedes pueden ver, precisamente llegó a este nivel para evitar que el lago penetre en su nuevo nivel, ¿no? Entonces se hizo el trabajo de recuperar el piso y restaurar la chimenea, que actualmente funciona también, y poder contar ya con nuestra chimenea terminada. Todavía quedan algunos restos de lo que había sido en su momento, ¿ya? Luego se hicieron precisamente estos trabajos, como les había mostrado, utilizando los mismos materiales. Aquí se ha hecho un entrave precisamente para evitar las nuevas fisuras, ¿ya? Y el trabajo del hierro, el trabajo del acero y el trabajo de las carpinterías en esta imagen donde tenemos ya terminada parte del pasillo. Para el pasillo y los nuevos pisos, como se puede apreciar en estas láminas, ya se ha empleado un material cerámico, porque precisamente a raíz de la humedad ambiente y toda la humedad que asciende por capilaridad, la madera tiende a degradarse. Este es un material
que ya no se lo ha vuelto a emplear, que no existía tampoco ya el momento y en parte de su historicidad fue sustituido precisamente por un piso de mortero de hormigón simple. En este caso se ha empleado cerámica, que es un material que mantiene también las características y conserva a partir de su baja higroscopicidad la acción destructiva de la humedad. Aquí pueden ver el mismo material cerámico ya en el pasillo terminado. Podemos ver en los andenes como en los elementos terminados, tanto pisos, como podemos apreciar acá, y la altura del andén que se recuperó a partir de su nivel original. Llama la atención porque el ferrocarril no llega directamente aquí. Como habíamos dicho, es una terminal portuaria, así como ferroviaria. Entonces, la altura del andén se manifiesta principalmente en los bloques, en los galpones que son de almacenamiento y carga. Aquí los pasajeros no tienen esa altura porque el tren se lo aborda mucho más a una distancia mayor que no está pegada al andén de la estación. De todas maneras, como pueden ver, se restauró cada uno de los elementos, inclusive mobiliario existente, ¿ya? Y fue determinado ese nuevo nivel a partir de las prospecciones, respetando también, como pueden ver, la base de las columnas que anteriormente estaban sepultadas, repito, por el tema de la crecida del lago. Lo mismo se hizo con el trabajo de los paramentos, es decir, muros, tabiques y paredes. Aquí tenemos los muros perimetrales de carga, cuyos extremos están hechos precisamente para soportar ya toda la parte estructural, son muros de carga. Tenemos la combinación de ladrillo gambote con adobe. Se ha retirado el material que estaba ya bastante afectado por la humedad, tanto ambiente como por efecto de la capilaridad del suelo. Se ha sustituido el material antiguo porque también, como les había mencionado, se ha hecho un estudio para determinar su nivel de acidez, el pH, y gran parte de este material estaba ya carbonatado. Entonces, no valía la pena mantenerlo y se lo ha sustituido en un buen porcentaje, por no decir casi todo el revoque del edificio de la antigua estación. Podemos ver acá ya los trabajos que se han hecho. Aquí está el cielo falso, parte de la chimenea que podemos apreciar aquí, y los elementos estructurales de carga, que son el ladrillo gambote, y los de cerramiento, que son el adobe. Aquí tenemos los trabajos ya realizando el cerramiento del cielo falso, que está hecho con entablado de madera, las cornisas y los elementos decorativos como coronamiento de los muros. Pueden ver ustedes acá un antes y un después, el hueco del cielo falso del alero que ha sido totalmente restaurado y en la actualidad ya luce así de la misma forma que las canaletas. De la misma manera se ha trabajado con la cubierta, que como habíamos dicho y es típico de los materiales que se empleaban, se han empleado en ese entonces, son chapas de zinc, calamina, tanto en la parte de la cubierta como en las partes laterales. Se ha restaurado, se ha fosfatado toda la parte oxidada. Ustedes saben que el zinc es un baño que se degrada a los 20 años en La Paz por la escasez de oxígeno, tiende a durar un poco más, unos 35 años, el baño de zinc que tiene precisamente la chapa, ¿no? De calamina. Entonces, una vez que se ha hecho esto, se le ha dado un baño con una emulsión anticorrosiva. Una vez habiendo obtenido el color primigenio,
entonces se ha procedido a dar los colores originales. Los colores, ¿cierto? Que son, como pueden apreciar, colores ocres, tanto en la parte de la carpintería, el hierro, o sea, la parte de las rejas, como en los muros, paredes y elementos, molduras que son decorativas y que van delimitando los vanos. Podemos ver aquí ya los colores originales ya, y el cambio de función y de uso de cada uno de estos elementos. Aquí podemos ver precisamente esta rampa que es para que pueda circular gente con capacidad especial a este nivel al que se ha llegado, porque aquí tenemos, gracias a la refuncionalización que se le ha dado, los servicios higiénicos. Entonces, para evitar problemas con el suelo y contaminaciones, no solo el suelo, con el lago, entonces se ha mantenido la altura acá para poder llevar las instalaciones hidrosanitarias, tanto de desagüe, alcantarillado, como la provisión del agua potable. Aquí podemos ver en los patios interiores el mismo material cerámico que se ha empleado, las chapas y la carpintería. Tenemos las instalaciones, o sea, la refuncionalización. Tenemos cocinas que se han creado y todo esto ya con material cerámico. Tenemos los desagües, pero acá, como pueden ver, hay un nivel de un color y otro color. Estos son los colores originales que se han dado en algunos tabiques. Habíamos dicho que tenemos muros, tenemos paredes y tenemos tabiques. En algunos casos, como pueden ver, hay una tabiquería que está hecha de madera, como en este caso. Son divisiones de madera que están hechas de un ambiente a otro ambiente. ¿Ya? De la misma manera acá se ha mantenido, se ha recuperado el concepto de los colores originales para la pintura interior. Sí, repito, se ha sustituido los materiales cerámicos para darle mayor durabilidad y para evitar la acción de la humedad penetrante por capilaridad del suelo y del mismo ambiente, que es bastante agresivo en cuanto a la humedad. No nos olvidemos que estamos a orillas del lago. ¿Ya? En este caso, hablando ya de las carpinterías más concretamente, pasando luego de hablar de los paramentos, tenemos que todos los elementos de carpintería en madera han sido restaurados. Y en caso extremo, cuando hemos encontrado materiales y elementos bastante degradados, han sido sustituidos. O sea, se ha repuesto la carpintería, las ventanas, las puertas, en casos extremos. Se recupera el color primigenio en su acabado, recibiendo además un tratamiento de preservación, tanto en la madera como en su imprimación. Como pueden ver ustedes, acá esta carpintería está en proceso de trabajo, ¿no? El material empleado para poderlo conservar y para poder recibir la capa final de madera. Continuamos con la parte de la carpintería. Como pueden ver ustedes, la restauración de las ventanas que les había dicho y algunas piezas que ya han sido sustituidas por nuevas. Esto en casos extremos, porque no todas las piezas han podido salvarse, ¿no? Muchas ya estaban en un estado de putrefacción, donde ya directamente se optó por sustituirlas. Tenemos aquí una vista precisamente de las rejas, la madera, la parte de la antigua boletería, cómo ha sido restaurada. Noten ustedes aquí elementos nuevos, ¿no? Que son de la parte de la infraestructura, de la que vamos a hablar al final de la exposición. Ya obedecen a la instalación eléctrica. Tenemos aquí una vista bonita, interesante de la antigua boletería que se ha mantenido y se la ha restaurado. Noten ustedes los niveles, ya son los originales. Cuando se había llegado, esto estaba casi a nivel del ras del suelo. ¿Mm?
Esta es la boletería, antigua boletería, con cada uno de sus elementos restaurados. Tenemos las cubiertas y los cielos como el otro componente principal de la arquitectura. Como ustedes pueden ver, se ha restaurado y se le ha imprimado esta capa de emulsión anticorrosiva. Tenemos las chimeneas, los dos patios interiores, ¿ya? Y aquí tienen ustedes la vista del andén principal que da hacia el área de la playa de maniobras de los ferrocarriles. Se cruza el patio, el pasillo principal y se llega a los andenes. Tenemos nueva iluminación y los otros elementos se los ha restaurado, como las canaletas y toda la parte que es metálica. Como decíamos, la calamina ha sido restaurada en su totalidad, se retira la corrosión y posteriormente se ha imprimado una emulsión anticorrosiva de un color similar. Aquí tenemos ya en proceso de restauración los cielos falsos, como habíamos hablado, que están hechos precisamente de madera, de un entabladado de madera tipo machi-hembre. Lo mismo ocurre con las cornisas. Aquí está todo listo ya para recibir su última capa de pintura. Ha sido restaurada tanto la parte de la carpintería de madera, las paredes con sus nuevos revoques, con el material original y cornisas y cielos falsos. Aquí tenemos, por eso les decía que se queden a ver la anterior fotografía, donde esto estaba hueco, ya restaurado en su totalidad, el cielo falso de los aleros, las cornisas y las paredes con los colores que se habían identificado. Les digo, se ha hecho una carta de colores a raíz de los trabajos de prospección y de exfoliación para la estratigrafía y poder determinar esos tonos originales. En cuanto a las maestranzas, se ha creado un elemento integrador entre los dos edificios que es de un uso múltiple, o sea, es multiuso. Originalmente se pensaba en hacer una cafetería en este lugar. Es una manga, llamémosle así, de acero, de estructura de acero con vidrio. Aquí tenemos el interior de la maestranza que está hecha con placas de zinc, que ha sido restaurado también y se ha devuelto el aspecto original. Muchas de las partes que están ahí se las ha vuelto a colocar y se las ha dejado tal cual el último día en el que se, se trabajó. Tenemos yunques, tenemos diferentes instrumentos y aparatos que han quedado ahí. Las personas a cargo son expertas y ellos nos han, además de toda la documentación, la información verbal también de las personas con mucha sabiduría que todavía trabajan allí y nos han podido orientar al respecto en cuanto al uso y la memoria física que tenemos, ¿no? De las personas que trabajaban allá. Por último, tenemos la intervención en la parte de la infraestructura, ¿ya? Que como habíamos dicho, durante el proceso de rehabilitación y restauración, ya se ha refuncionalizado en su totalidad, o sea, ya deja de ser una estación, deja de ser un taller, deja de ser una maestranza para convertirse en espacios eh, de museo, salas de exposición y ambientes donde empiezan estos edificios a dialogar y a contarnos lo que fueron en su momento. Entonces cambia su función, cambia su uso y eso obviamente afecta principalmente a la parte de la infraestructura. Habíamos hablado de la arquitectura, la estructura, cómo se ha restaurado, cómo se ha rehabilitado cada uno de los ambientes en base a sus materiales, pero ahora la parte de la infraestructura es precisamente lo que más interviene de cara a los cambios de estos edificios.
Entonces, principalmente, como decimos acá, se ha intervenido con la concepción de nuevos proyectos, es decir, una nueva instalación hidrosanitaria y una nueva instalación eléctrica para su posterior implementación. En cuanto a la instalación hidrosanitaria, ya debido a la refuncionalización, se han generado nuevos espacios para servicios higiénicos, cocina y lavandería, lo que ha dado lugar a un nuevo proyecto de instalación de agua potable y desagües. Pueden ver ustedes en estas dos imágenes los retretes, ¿no? La nueva carpintería en este caso para los elementos inodoros, lavamanos, urinarios, portajabones, etcétera, etcétera, para la nueva instalación. Se ha tratado de evitar la mayor agresividad a los elementos históricos. Como pueden ver ustedes, las instalaciones, los ductos, han sido colocados en algunos casos superficialmente y en otros casos han sido colocados de manera previa a la intervención en los muros. ¿Ya? Tenemos acá un nuevo sistema de red de agua potable, una nueva red de tubería pluvial y alcantarillado. Esto ha dado lugar a que se pueda concebir y construir un nuevo sistema de evacuación de aguas a través de pozos sépticos y pozos de absorción, ya para evitar que estas aguas puedan ser conducidas hacia el lago. Entonces, con un nuevo concepto ecológico, se ha trabajado con estos elementos. Tenemos aquí tanques, tanto para tanque cisterna como para las cámaras de absorción y pozos sépticos, como se puede ver acá. Se puede apreciar también esta otra imagen, ya terminado el pozo, que consta de válvulas Shatov que evitan el retorno del agua y mantienen las aguas residuales a buen recaudo. Esto obviamente implica un mantenimiento constante ya y el hacer una limpieza de estos elementos que esperemos que se los esté llevando a cabo. ¿Ya? Lo mismo acá tenemos la parte de la cocina, donde tenemos el lavabo, ¿no? Para toda la vajilla, cubiertos, en fin, y los mesones de preparación de alimentos. Noten ustedes que esto ha sido hecho de la manera menos agresiva posible hacia los ambientes originales de nuestro edificio de la antigua estación. En cuanto a la instalación eléctrica, de la misma manera, ya se han tendido ductos y cables con nuevos circuitos que obedecen a los nuevos requerimientos del programa y de la refuncionalización, como se puede ver acá. Ya estos elementos han sido construidos precisamente previo al revoque y a los acabados de los muros y las paredes. Se ha dotado al edificio de un nuevo transformador. El proyecto contemplaba un transformador para que se pueda trabajar no solamente con la parte de la iluminación, sino también con el funcionamiento de algunos otros elementos que requieren mayor demanda en cuanto a carga y electricidad. Este tablero, este nuevo transformador y nuevos tableros, como se puede apreciar aquí, tableros de distribución con disyuntores que son parte de la nueva instalación de la infraestructura de la antigua estación. Bueno, terminando ya con esta parte de la infraestructura, habríamos concluido la descripción, la exposición de los trabajos integrales que se han realizado en la parte del Museo Ferroviario, lo que comprende tanto las maestranzas como principalmente la antigua estación. Con esto habríamos terminado la exposición, agradeciéndoles por su atención y por haberme dado el honor de dirigirme a ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias, arquitecto Ugarte. Estamos todavía observando la presentación. Vamos a pasar a hacer algunas preguntas que nos han estado escribiendo en el Facebook de la Fundación y quiero transmitirle, por favor. Nos indican, tenemos dos preguntas que he podido registrar. Lidia Cuevas nos indica, será importante dar las recomendaciones para su mantenimiento sostenible de este importante espacio patrimonial. ¿Cuáles serían estas recomendaciones? Asimismo, hace la consulta también, eh, ¿quién es quien administra el museo a la fecha? Si nos puede comentar al respecto, arquitecto Ugarte. Bueno, muchas gracias. En principio es importante destacar que el momento en que se hizo la entrega de los trabajos, se ha proporcionado un manual tanto de uso, principalmente la infraestructura, ¿no? Les había dicho, tenemos nueva instalación eléctrica, nuevos tablas de distribución, disyuntores, luminarias de diferentes tipos ya con nuevo concepto, no estamos hablando luminarias ya no son luces incandescentes ni tubos fluorescentes como en su momento, estamos hablando luminarias tipo boleto, aquello. Entonces, se entregó un manual de uso, se entregó un manual de mantenimiento, no solamente, como les digo, de la parte exterior para poder hacerlo sostenible, como gentilmente indicaba la persona que ha preguntado. ¿No? El mantenimiento de la parte envolvente, la parte arquitectónica, sino principalmente también de toda la infraestructura. ¿No? Tanto en instalaciones hidrosanitarias, como les había mencionado, el tener especial cuidado en mantener limpios los pozos ciegos, los pozos de absorción, los pozos sépticos de las aguas residuales, así como también el mantenimiento de la red de agua y las instalaciones eléctricas. En cuanto a la parte arquitectónica, a la parte, digamos, a la piel, llamémosla así, del edificio, de la misma manera, se entregó una carta de colores para cuando se tenga que imprimir una nueva capa de pintura, poder mantener y respetar los mismos colores. Evitar en lo posible, digo en lo posible porque es difícil lidiar con la creación, con la naturaleza, ¿no? En lo posible la acción agresiva del ambiente, del medio ambiente. Para eso la pintura es especial, que permite transpirar tanto el interior hacia el exterior, aportando una higroscopicidad tal que la humedad no se mantenga capturada al interior del edificio, ni tampoco permita la acción de elementos exteriores patógenos, principalmente por humedad. Ustedes saben que aquí en esta región el agente patógeno principal que genera lesiones es la humedad, de tal forma que podamos mantener el edificio en buen estado. Obviamente se requiere un mantenimiento periódico. No nos olvidemos que esta intervención ha sido efectuada entre los años 2010 y 2011, ¿no? Han pasado ya como 15 años. Deberíamos haber hecho un mantenimiento cada 5 años, tanto de los elementos envolventes, como les digo, de la piel del edificio, como de los elementos interiores. Tenemos instalaciones, tenemos mobiliario fijo, como ser baterías de baño, baterías de cocinas, ya tenemos las chimeneas y tenemos gran parte de lo que es principalmente, les decía, la infraestructura. Si nosotros permitimos que exista algún problema por falta de mantenimiento, va a tener un efecto expansivo en cuanto a la generación, precisamente ya sea de humedades o de cambios de temperatura. Un cambio de temperatura brusco, como es, digamos, en época tanto de invierno como de verano, nos genera condensación al interior de los paramentos y esta condensación de la humedad ambiente genera también las máculas, ¿no? Las manchas de sales higroscópicas, que es lo que queremos evitar. Entonces, recomendado ventilación, se ha recomendado todo lo necesario. Ahora, si fuera menester
recapitular y volver a generar estas recomendaciones y este manual de uso, encantados lo volvemos a hacer. Segunda parte, esto tengo entendido hoy por hoy está a cargo del municipio de Huaki en cuanto a su administración, uso y sí, administración y uso, salvo que a lo largo del tiempo haya cambiado la jurisdicción o haya cambiado, digamos, la administración. De todas maneras, repito, esto tengo entendido que está administrado por el municipio de Huaki. Muchas gracias, arquitecto. Finalmente tenemos una pregunta también. Sin embargo, agradecer a todas las personas que nos vienen siguiendo. Podemos observar que están desde Argentina, desde Brasil. Y tenemos una pregunta de Benito Omar Montiel, que es de Argentina. Nos indica, bueno, felicita a su persona por esta excelente exposición de compartir Muchas el gracias. trabajo que se realizó. Y tiene una pregunta, indica si hay cartelería de información que destaque al museo en la estación. Sí, efectivamente. Bueno, en cuanto a la antigua estación, solamente tenemos el letrero que da la bienvenida, como toda estación ferroviaria, ¿no? A la antigua estación de Huaki. Como pueden ver en esta foto antigua, se ha restaurado y se le ha dado el aspecto original a la antigua estación. Sin embargo, en la parte sí de la maestranza, como pueden ver acá, tenemos toda la museología, tenemos inclusive líneas de tiempo, la parte de las maestranzas que sí tienen el recorrido, como pueden ver, la señalética está marcada en el piso, marcando el recorrido, así como también tenemos los letreros que se pueden apreciar acá donde nos describe cada una de las máquinas, el uso que tuvieron en su momento, ya la función que cumplieron y actualmente, bueno, ya no tiene uso, pero nos describe el tipo de su origen, inclusive. Ustedes saben que la mayor parte de este equipo provenía de Inglaterra, ¿no? Posteriormente, después de la Peruvian, vino la Bolivian Railway, que fue administrada por, ah, tuvo administración inglesa, perdón. Se puede ver estos letreros, como estos hay muchos más, en la parte interior de las maestranzas, ¿ya? Entonces, existe señalética, existe cartelería, ¿ya? Pero en la sala de exposiciones, donde están las maestranzas y el equipamiento principalmente de toda la parte ferroviaria. Tengo entendido hasta en ese entonces, ahora creo que sí también, existe una locomotora que todavía funciona, que la han hecho funcionar, si no me equivoco, es la Hualaicha, que es la que se la había concebido para poder efectuar paseos, porque el patio de maniobras de los ferrocarriles todavía está en funcionamiento. De hecho, también ha servido para algunas películas. Tengo entendido que la película Fuertes, que habla sobre la guerra del Chaco, ha utilizado estos ambientes como parte de la escenografía, un plató, digamos, de funcionamiento, ¿cierto? Aquí tenemos lo que les había mencionado, los letreros al interior. Ahora, tengo entendido como parte y respuesta también a la pregunta de que en la parte de la antigua estación, este es el letrero que tenemos, que les voy a compartir otra fotografía. Ya solamente está esto porque no se ha implementado el museo como se lo ha concebido, razón por la cual tampoco tenemos señalética ni cartelería en la parte de la antigua estación. Sí en los galpones y en las maestranzas, donde principalmente están expuestas todas las locomotoras antiguas, la maquinaria, todos los equipos que funcionaban a vapor. Ahí sí tenemos una buena señalética y una buena cartelería. Gracias, arquitecto. Bueno, hay una pregunta más que nos hacen llegar, es del arquitecto Flavio
que nos indica eh, si puede o tiene conocimiento sobre la gestión del municipio de Huaki, sobre lo que se está realizando sobre el Museo de Interpretación del Capañán, el cual también la empresa Jónica estuvo a cargo. Si nos puede comentar al respecto, ¿no? ¿Cómo es este tema? Si usted tiene conocimiento sobre la gestión que la alcaldía esté realizando en este tema del Museo de Interpretación del Capañán. Encantado. Como ustedes saben, esta es una etapa de la intervención de restauración de los edificios. Posteriormente, en una segunda etapa, se ha trabajado con la implementación de los depósitos y bodegas de las aduanas y los depósitos de carga, precisamente tanto del puerto como de los ferrocarriles de Huaki. Ya, ahí, como ustedes pueden ver, se ha trabajado y se han habilitado estos ambientes como parte del Museo de las Culturas del Lago y del Capañán. Este es un trabajo que se lo ha hecho justo, nos tocó en plena pandemia hacer esto, en coordinación precisamente con el municipio, ¿ya? Y la cooperación de Naciones Unidas, ¿no? Se han habilitado, ahí sí también tenemos señalética, tenemos toda la parte museográfica y museológica que se ha implementado en los galpones. Son salas de exposición dirigidas precisamente al Capañán. ¿Por qué hablamos del Capañán? Quisiera hacer un paréntesis aquí. Hablamos del Capañán, como ustedes saben, y encantado de saber del arquitecto Flavio, ya con él precisamente coordinamos algunos trabajos en eso. Y el Capañán, porque ustedes saben que es parte de los caminos ancestrales prehispánicos. Entonces, no es casualidad que este tramo, tanto ferroviario, lacustre y ferroviario nuevamente, forman parte del recorrido del Capañán. Es decir, que el Capañán sigue vigente, sigue en uso, ¿no? Esta concepción de nuestros caminos ancestrales ya ahora se ha convertido en una carretera, en su momento una red ferroviaria y posteriormente también el cruce del lago. Entonces, eh, precisamente por eso, en Huaki tenemos el museo también, tanto de las culturas del lago como del Capañán. Esa es la parte de los galpones que, si fuera necesario, amerita un otro conversatorio donde podamos hablar expresamente de esta parte de Huaki, que es también bastante interesante y nos lleva a otro concepto, ¿no? El concepto ancestral, el concepto precolombino de precisamente de las instalaciones, ¿no es cierto? Entonces, no sé si con eso estaría explicada la pregunta. Sí, no, todo muy claro, arquitecto. Muchísimas gracias. Fue muy importante poder conocer el trabajo que realizó Jónica Consultores y por intermedio suyo poder seguir trabajando y aportando, ¿no? Todo el conocimiento que se tiene y de esta manera que esto también pueda ser el ejemplo para poder intervenir otros espacios de patrimonio industrial ferroviario. Esperemos que así sea, ya que el motivo de estos conversatorios es también la reflexión, ¿no? De poner en valor y el rescate, tanto el tema material como el tema inmaterial. Así que muy agradecidos, agradecemos por su participación y esperamos siempre poder contar con su apoyo en poder compartir los trabajos que vienen realizando. Muchas gracias, arquitecto, sus palabras de despedida para luego dar también paso al siguiente expositor. Así que sus palabras de despedida, arquitecto Ugarte, por favor. Muchas gracias, encantado también de poder aportar con este conversatorio sobre lo que es nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio cultural, ya, y todo esto que habla precisamente de nuestra historia, así como también agradecer por esta oportunidad y por el honor de poder participar en este evento. Encantado y quedo atento para servirles en una próxima ocasión. Y muchas gracias también a todos los que han participado en este conversatorio. Gracias y hasta siempre.
Muchas gracias, arquitecto. Bueno, vamos a dar paso ahora para nuestro siguiente expositor, que nos va a compartir un trabajo de investigación conjuntamente y de hecho también vamos a hacer referencia a la estación ferroviaria de Huaki. Está con nosotros el licenciado Carlos Ángel Guaypara. Él es titulado en Historia por la Universidad Pública de El Alto y como maestro también de formación por la Escuela Superior de Formación en Maestros Tecnológico y Humanístico del Alto. El licenciado Guaypara se ha destacado como investigador, logrando publicar diversas obras. Ante esto podemos destacar, por ejemplo, la batalla de Huaki, antecedentes y repercusiones de una lucha por la idea de la libertad. También la siguiente publicación es El Cerro Sagrado al Cielo Cristiano, interpretación simbólica espiritual de la muerte en la creencia aymara y cristiana. También tiene otra publicación denominado Tiwanaku, un recorrido por los hitos del pasado. Y recientemente también, el pasado año, hizo una publicación denominado Viacha en la época de la consolidación de la República. Además, es docente universitario y en la actualidad se desempeña como técnico de la Asociación de Representantes de Museos Comunitarios Capañán y maestro normalista a la fecha. Queremos dar la bienvenida al licenciado Carlos Ángel Gualpara, quien hoy nos va a compartir el tema de trenes y memoria, el legado del ferrocarril Huaquila Paz. Buenas noches, estimado Carlos. Adelante, por favor y muchas gracias por estar presente ahora y podernos compartir esta investigación. Adelante, por favor. Perfecto, muchas gracias, licenciado Juan Carlos Patón, y nuevamente un saludo muy cordial, ¿no?, a todos los que nos acompañan por medio de las redes sociales. Me ha tocado en esta oportunidad compartir con mucha alegría lo que es un trabajo que se ha realizado en marco al rescate de la memoria de los ex trabajadores ferroviarios de Huaki, ¿no? Una iniciativa salida desde la Asociación de Representantes de Museos Comunitarios en coordinación con la Asociación de Ex Trabajadores o Trabajadores Jubilados del sector Huaki. Una obra que se ha publicado y se ha presentado al público el año 2024 en la primera Feria Internacional del Libro del Alto. Tuvimos la oportunidad de compartir ahí con distintas personalidades y distintas personas que son parte activa dentro del trabajo del libro, ¿no? Con esto quisiera presentarles el libro Trenes y Memorias, el legado del ferrocarril de Huaki. Ya les decía, es una iniciativa nacida a partir de la necesidad de rescatar la memoria oral de quienes han hecho posible que el ferrocarril de Huaki pueda posicionarse como uno de los más importantes dentro del sector altiplano. Y no solo por el aspecto económico, sino por el aspecto histórico. La relevancia de este ferrocarril es similar a la que va a tener la de Machacamarca, la de Uncía, la de Ayagua y otros centros, ¿no? Va a estar vinculado al proceso modernizador de Bolivia. Va a ser precisamente la punta de lanza del proyecto modernizador. Muy bien. Entonces, ¿qué se aborda en esta obra, no? Ya les decía, esta es la portada del libro que se ha hecho en trabajo conjunto entre la Asociación de Jubilados Ferroviarios Sector Puerto Huaki y Azoremuc. El libro aborda la historia del ferrocarril Huaquí-La Paz como uno de los hitos fundamentales de la modernización boliviana. Es la iniciativa que abre el siglo XX en La Paz. Si bien ya tenemos ferrocarriles para inicios del siglo XX en el sector de Potosí, el de Huaquí es un caso muy particular y muy interesante, ¿no? Es una de las primeras iniciativas también que se tiene de un ferrocarril nacional. Al inicio, el ferrocarril tenía que nacer como un proyecto propio del Estado boliviano. Tenía que ser financiado con recursos propios del Tesoro General y sobre todo de los impuestos que se daba a la goma en ese tiempo, ¿no? A la explotación de la goma en el sector del Acre. La obra recupera la memoria histórica a partir de testimonios directos de ex trabajadores ferroviarios.
Esta es la parte más importante del libro y esta es la parte que más me gustaría realzar en esta exposición. Se ha trabajado a partir de la memoria oral, la memoria colectiva de aquellos ex trabajadores que, abriéndonos las puertas, nos brindaron información que tal vez no se encuentra en la mayor parte de los libros, sino en las vivencias mismas. Se articula entonces la historia local de Huaki con los procesos nacionales de integración económica y territorial. Huaki, ya les decía, es la punta de lanza en este proceso de integración de Bolivia hacia el mundo, porque eso es lo que se basa prácticamente el proyecto liberal de inicios del siglo XX. Integrar a Bolivia ya no mediante guerras, ya no mediante la presencia, sino mediante el ferrocarril. Por eso el Tratado de 1904 tiene, por ejemplo, como base el ferrocarril Arica-La Paz. Los liberales en ese tiempo pensaban que con el ferrocarril se superaban las fronteras, ¿no? Más adelante se van a dar cuenta del el error de esa lógica. No obstante, el ferrocarril de Huaki está también dentro de ese proyecto, de la idea de exportar a Bolivia a través de las rieles. Un dato curioso que les doy para inicio es que el ferrocarril Huaquí-La Paz fue el sueño boliviano de buscar la modernidad por sus propios medios. Ya bien lo decía, es una de las primeras iniciativas del Estado boliviano por construir un ferrocarril que no tenga intervención extranjera, ya que a inicios del siglo XX incluso podríamos hablar de una geopolítica ferroviaria. Vamos a tener a Bolivia el marco al dominio o a la búsqueda del dominio de dos líneas férreas, la de Chile y la del Perú. Ahí entra la idea de Bolivia de tengamos nuestro propio ferrocarril que no esté sujeto tal vez a intereses externos. ¿El libro en qué consta? La primera parte de este libro es precisamente los trenes, ¿no? Es la reseña histórica que les voy a presentar un punteo a continuación para poder abordar la importancia patrimonial que tiene el ferrocarril de Huaki y el actual museo, ¿no? Para que podamos también visibilizarlo hacia el mundo. Durante la colonia y la Guerra de la Independencia, Huaki tuvo un rol estratégico por su cercanía al desaguadero, siendo el escenario de movimientos militares decisivos. Entremos un poco a entender o a comprender por qué se escogió Huaki. ¿Por qué fue Huaki el punto seleccionado? Porque incluso había otra propuesta, había la propuesta en el sector norte, ¿no? En el sector norte del lago de construir la línea férrea ahí. Pero se escogió Huaki precisamente por este rol dentro de los caminos. Los caminos van a ser fundamentales para definir la posición de la línea férrea. Entonces, Huaki se va a posicionar dentro del altiplano paceño como un punto fundamental en la construcción precisamente de esta línea férrea. Fue escogida como entonces un punto inicial del ferrocarril por su tradición comercial, su conexión lacustre con Puno y su ventaja logística frente a otras rutas. Fundamental, la ruta del desaguadero. Eso va a definir que Huaki sea el lugar escogido para, uno, establecer un puerto mayor y dos, establecer una línea férrea que pudiera conectarla con la ciudad de La Paz. Entonces marca el comienzo del primer proyecto ferroviario del altiplano paceño, símbolo del ingreso de Bolivia a la modernidad. El siglo XX da sus inicios precisamente con la construcción del ferrocarril Huaquí-La Paz, ¿ya? Entonces el ferrocarril formó parte de la política liberal de inicios del siglo XX, ya bien los decía, los liberales van a buscar la modernización de Bolivia a partir de su conexión con el mundo, a partir de sus líneas férreas. Entonces, la construcción del ferrocarril impuso la consolidación del puerto como infraestructura clave para el comercio y el transporte. Una vez se finaliza la construcción del muelle, empieza el manejo comercial del sector. La línea férrea igual ya se va a ir ensanchando. Primero llega a Viacha y luego va a llegar a La Paz, ¿no? A partir del tranvía. Entonces, ya marca el inicio también de las exportaciones hacia el sector del Perú. El ferrocarril transformó la dinámica local generando empleo, crecimiento poblacional y nuevos servicios en Huaki. Algo que resaltan mucho los ex trabajadores ferroviarios, vecinos de Huaki y otras personas, es que
el impulso que va a dar el ferrocarril de Huaki va a ser fundamental para el urbanismo mismo del pueblo. Tanto pueblo y puerto van a crecer en importancia demográfica y urbanística. Va a haber casinos, va a haber cines, va a haber espacios culturales que van a posicionar a Huaki como un punto, un turístico, económico y comercial dentro del altiplano. Entonces el ferrocarril transforma la dinámica local, generando empleo, crecimiento y nuevos servicios. Va a haber el servicio de correos, ya les decía, va a haber el servicio también de sectores turísticos, ¿no? Entonces la experiencia ferroviaria dio origen a una identidad social y laboral que hoy se recupera a través de la memoria de los ex trabajadores ferroviarios. Este libro tiene como bases fundamentales fuentes documentales y sobre todo fuentes orales que fortalecen la comprensión de una dinámica mucho más grande, la que podemos encontrar en el mero papel. Entonces, ahí da importancia. Y aquí podemos observar la ruta que seguía el ferrocarril, ¿no? Va a partir de Huaki, va a llegar al sector de Viacha, llega hasta el punto del Alto de La Paz y desde el Alto de La Paz un tranvía hacia la ciudad de La Paz, ¿no? El tranvía que pasa por el sector de Purapura. Actualmente ahí conservamos algunas, aparte de las rieles, y la ex estación central ahora es también estación del teleférico rojo. Pero ¿cómo funcionaba el ferrocarril? El puerto de Huaki se conectaba vía lacustre con el puerto de Puno y de Puno se conectaba hacia Arequipa y de Arequipa a Mollendo. Entonces la línea férrea buscaba integrar a Huaki con el Océano Pacífico, sin contar con las rutas chilenas que van a ser en el sector de Arica o en el sector del sur, como en el caso de Uyuni, ¿no? Buscaba otra línea, buscaba la posibilidad de integrarse de otra manera en el sector norte. Con la cronología tal vez vamos a comprender un poco más este proceso. Como ya les decía, en 1900 da inicio a la construcción del ferrocarril Huaquí-La Paz, el primer proyecto ferroviario del altiplano paceño. Se establece que para la construcción del ferrocarril se va a sacar parte de lo que son los impuestos a la goma. Ya les decía, en ese momento, 1900, tenemos el auge del caucho. Entonces el gobierno está tratando de desviar los fondos para la construcción de su propia línea férrea. Esta tenía que tener financiamiento 100% del erario nacional. De esta manera, el 25 de octubre de 1900 comienza formalmente las obras ferroviarias en el sector de Huaki. Ojo, comienza primero la construcción del ferrocarril y luego la del puerto, ¿no? En 1901, avance del tramo Huaquiviacha y la expropiación de terrenos para la creación del puerto. En 1901 ya se expropia todo lo que donde actualmente está el sector puerto y el sector del muelle, que era propiedad privada, y se lo traspasa a la empresa que está construyendo, ¿no? Tenemos que resaltar que la Peruvian Company ya está en las miras del proyecto de Huaki. Y en sus primeros momentos, Bolivia pide asesoramiento y pide colaboración a esta empresa para el aspecto técnico de la construcción del ferrocarril. Van a solicitar préstamos para para la construcción o el empotrado de las vías. También van a solicitar que se pueda traer el material necesario para la construcción. Desde ese momento, poco a poco, la Peruvian va a tener un rol protagónico. Todavía no se está hablando de que es dueña del ferrocarril, simplemente se le está tomando como una acreedora, a la cual se le tenía que pagar más adelante, ¿no? De esta manera, el 14 de septiembre de 1902 se da oficialmente la inauguración del tramo Huaquiviacha. Por primera vez, el ferrocarril, con presencia de autoridades, incluso del presidente, recoge el ferrocarril de Huaquiviacha. Es un momento que está registrado en el libro. Hay una descripción de cómo se va a hacer, de qué manera se va a tomar este primer hito. Y es fundamental, es el primer ferrocarril boliviano propiamente con recursos bolivianos. En 1903, el reconocimiento legal del Puerto Mayor de Huaki y la llegada del ferrocarril hasta el Alto. En 1900, vean, en 1900 comienza la construcción del ferrocarril y en 1903 ya está listo el puerto para abrirse a las rutas comerciales con Puno.
Desde ese momento también ya se va a empezar a ver la llegada de embarcaciones comerciales al sector. El 1 de diciembre de 1905 finaliza el tramo El Alto La Paz. Aquí hubo un problema. Se tardó un poco en la construcción o la culminación del proyecto debido a que la ciudad de La Paz se encuentra en un valle. Entonces las quebradas dificultaban el movimiento de las locomotoras, por lo cual la opción más viable o más rentable era un tranvía. Entonces tuvo que hacerse los estudios técnicos para que se estableciera el tranvía que recién llegó en 1905. Entonces el ferrocarril de Huaki tiene dos tramos importantes. El primer tramo que manejaba o que recorría la locomotora desde Huaki hasta el Alto de La Paz. Y del Alto de La Paz había una pequeña terminal en el cual se abordaba el tranvía para los que deseaban llegar hasta la ciudad de La Paz, ¿no? Aquí encontramos también uno de los primeros problemas. Con la finalización del tramo del Alto La Paz, se ve que la deuda es muy grande con la Peruvian. Entonces, se ha perdido también en 1904 el territorio del Acre, por lo cual los impuestos gomeros se ven en peligro. Ya no hay el principal financiamiento para el ferrocarril, pero se ha contraído ya una deuda con la Peruvian. Se le decide dar, desde 1905 hasta 1910, prácticamente están rentando o se lo han dado de garantía el ferrocarril a la Peruvian hasta que Bolivia pudiera pagar la deuda. Finalmente se dan cuenta de que es imposible pagar la deuda. No se puede pagar y no se puede mantener al ferrocarril. Y es de este modo que en 1910 oficialmente se hace la venta del ferrocarril y del puerto de Huaki a la Peruvian Corporation. Desde 1910 el ferrocarril de Huaki pasa a manos privadas. Y desde ese momento va a empezar también la dinámica comercial con la llegada de las primeras embarcaciones que vienen desde el sector de Puno, ¿no? Ya los vapores prácticamente. Desde 1932 a 1935 tenemos que reconocer esto. La participación de trabajadores ferroviarios de Huaki va a disminuir un poco la producción en el sector. A pesar de que se les da una condonación para que puedan seguir trabajando y no participar en el conflicto, obviamente los huaqueños van a participar en la guerra. Entonces ahí va a empezar la disminución de tránsito o de exportación desde el puerto. No se paraliza totalmente, pero empieza el inicio del declive. Y esto poco a poco va a ir entrando en discusión en relación a cuál ruta es más ventajosa para la exportación boliviana. Ahí el ferrocarril de Huaki va a luchar con el ferrocarril Arica-La Paz. La ruta que va a tener mayor, la mayor resignificancia por parte del gobierno. La ruta de Waki, si bien es importante, va a ser dejada en un segundo plano y se le va a dar más posibilidades o se le va a dar más ventaja a lo que es la ruta Arica-La Paz. Esto acrecenta un poco los problemas en el ferrocarril. Mucho más cuando en 1964 el ferrocarril nuevamente pasa a manos nacionales. Con la creación de ENFE, eh, ya se está pensando en recuperar lo que es el ferrocarril. Se trata de la expropiación, ¿no? O la nacionalización que se logra en 1973. 2 años antes se crea el ferrocarril de Perú. Y aquí va a entrar un gran problema, porque la Peruvian acepta los términos de Perú y acepta también los términos de Bolivia. Pero hay un detalle. La Peruvian deseaba que los activos que se encontraban en la ruta de Mollendo hasta La Paz fueran divididos por ambos estados a mitad y mitad. Es decir, en este caso, los vapores o los barcos que tenían surcando el lago Titicaca de Puno a Huaqui tenían que haberse dividido a mitades, ¿no? La mitad tenía que pasar al lado peruano y la otra mitad al lado boliviano. Pero que hay un problema. Actualmente no contamos con ninguno de los vapores. Bolivia no tiene ni a Ollanta, no tiene a ninguno de los vapores que han surcado el lago y que pertenecían a la Peruvia.
Y esto está dentro de los testimonios de los propios exferroviarios, quienes sostienen que una noche desaparecieron los vapores del puerto. Estaban en Huaki, pero desaparecieron y misteriosamente aparecieron en Puno. Ya la ENFE no pudo recuperarlos y se perdió parte de ese patrimonio, ¿no? Finalmente, el declive del ferrocarril va a llegar en 1986 con la inundación del lago Titicaca y el cierre definitivo de las operaciones ferroviarias en Huaki. La inundación destruye parte de lo que va a ser la estación, los galpones, eh, la gran parte de la infraestructura que va a pertenecer al ferrocarril. Queda prácticamente inutilizado y la ENFE se ve en la imposibilidad de reactivar el ferrocarril Huaquilapaz. Ya no se puede. Ya ven la dificultad. ¿Por qué? Porque no, tampoco el ferrocarril está generando muchos ingresos para el Estado. La exportación prácticamente se ha paralizado en el sector de Puno tras la nacionalización de la Peruvian Corporation. Entonces eso da paso a que el ferrocarril Arica-La Paz, en el sector Viacha, Charaña, sea la ruta de exportación primordial. Entonces se deja de lado al ferrocarril y cierra sus funciones. Desde ese momento, el ferrocarril queda parado en Huaki. No obstante, va a surgir muchos problemas. Va a ser incluso, se va a notar el intento de sacar las locomotoras. No tenía que haber ni una sola locomotora en Huaki. Es gracias a la labor de los trabajadores ferroviarios y a los vecinos del puerto que se tiene en el museo todavía la presencia de locomotoras, lo cual no se hubiera dado si es que una noche, como lo señala uno de los testimonios, las locomotoras salían de Huaki. Ante la falta de protección, ante el descuido y ante la amenaza constante de deterioro del sector y sobre todo el robo de las piezas de las locomotoras, en 2001 se da el impulso legal para la creación del Museo del Ferrocarril de Huaki. Aquí hay un personaje importante, ¿no? El señor Santalla, que va a impulsar desde su posición la preservación del ferrocarril, acto que va a lograrlo en 2011 con la apertura del Museo Ferroviario de Huaki como espacio de preservación de la memoria histórica. Desde 2011, el puerto de Huaki y lo que sobre todo el ferrocarril es considerado patrimonio nacional, patrimonio por la importancia histórica que tiene dentro de todo este proceso histórico que les he mencionado. Ha sido la punta de lanza entonces de la modernización en La Paz, ¿no? El ferrocarril de Huaki, por lo tanto, es ese sueño que si bien no logra concretarse como nacional, es la punta de lanza y va a aportar a la historia nacional y a la economía de manera significativa. Y si bien a finales ya del siglo XX, por la disminución de importación y exportación, la presencia de transporte pesado y el ensanchamiento de carreteras va a generar de que el ferrocarril deje de ser rentable, sigue siendo un espacio fundamental para comprender ese devenir histórico. Entonces, en esta primera parte del libro se aborda todos estos aspectos. Hay muchos más. Incluso me olvidaba comentarle, pero eso lo van a poder ver en el libro, la posibilidad, una segunda oportunidad de que el ferrocarril fuera nacional a partir de la iniciativa de el señor Isaac Tamayo. Hay una propuesta antes de la venta de la Peruvian, pero ¿por qué fracasa? Está también dentro del texto. En la segunda parte, que se titula Memorias, ya rescatamos prácticamente el testimonio de los ex trabajadores ferroviarios de Huaki. No de todos. Es una meta que tenemos también integrar a muchas personas más, pero a- eh, tenemos una gran parte de trabajadores que nos han aportado sus memorias y que se plasman también a partir de la evidencia fotográfica que ellos nos han facilitado, ¿no? Por ejemplo, esta fotografía de trabajadores ferroviarios que es cortesía de el ex trabajador, el señor Mario Alarcón. Aquí podemos ver a un grupo de trabajadores ferroviarios.
Otra de las memorias nos habla, por ejemplo, de esa noche que les decía que estábamos a punto de perder las locomotoras que actualmente están en el puerto de Huaki. Ya estaban listas para salir, pero ocurre que se da la alarma y hay todo un movimiento. ¿Qué pasó? Está precisamente en el libro. Tenemos también la memoria de don Roberto Torres, quien tuvo la oportunidad de ir a estudiar a México el tema de las locomotoras. Ha sido uno de los pocos becados que va a trasladarse al país del norte, va a pasar toda una travesía, una experiencia muy bonita y muy interesante, y que finalmente termina precisamente en el centro de capacitación y va a traer sus conocimientos y su tecnología aquí al ferrocarril de Huaki. Va a aportar de esa manera, ¿no? Entonces, este es, esto es lo que quisiera compartir con ustedes y resaltar sobre todo que esta memoria aún es necesario trabajarla. Aún queda mucho por hacer y tiene que ser un objetivo nacional el poder generar, como ya ocurre, por ejemplo, en el caso de México, una red de patrimonio ferroviario, integrar a distintos puntos ferrocarrileros en una red patrimonial que resalte la importancia que ha tenido el ferrocarril en la construcción de la nación boliviana. El ferrocarril es ese símbolo, es esa punta de lanza para comprender una Bolivia que pasó del periodo feudal a una Bolivia ya que se estaba integrando hacia el mundo. Y en 1952, con la revolución, también se va a tener la presencia de este actor vivo. Y también invito a todos los que nos están escuchando y que tienen dentro de la familia a un abuelo, a un tío, a un padre que ha trabajado en los ferrocarriles a rescatar su memoria, porque esa memoria contribuye a alimentar y a comprender mucho mejor el escenario social que ha significado el ferrocarril en Bolivia. En este caso, en el ferrocarril de Huaki, la memoria de los ex trabajadores nos ha permitido comprender mucho más del aspecto económico. El ferrocarril nos ha permitido comprenderlo como un punto de conexión entre la modernidad, el crecimiento urbano y sobre todo el crecimiento de un ritmo o una dinámica social que aún Huaki conserva. Entonces, con esto acabaría mi exposición. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo, trabajemos siempre en el rescate, la visibilización y la revalorización de la memoria ferroviaria en Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado licenciado Guaypara. Muy cierto, hay mucho por hacer, sin embargo, el trabajo del que se realizó a través de la investigación del libro Trenes y Memorias, el legado del ferrocarril Huaquí-La Paz, es un inicio de los trabajos que esperemos concretizar más adelante y este conversatorio que estamos realizando sea también motivo de justificar ante las autoridades locales, departamentales y nacionales para poder contar con su apoyo, ya que este trabajo requiere poner en valor y también involucrar a todas las personas interesadas y sobre todo a las autoridades, ¿no? Quienes tienen la obligación de apoyar a estas iniciativas. Bueno, vamos a hacer una consulta, bueno, sobre todo también hacer conocer, de acuerdo al Facebook Live de la Fundación Cultural Banco Central de Bolivia. Hay muchos saludos y felicitaciones. Sin embargo, también hay una pregunta que tal vez pueda indicarnos. No sé si es el caso. Sin embargo, en esta oportunidad estamos hablando sobre todo de tres lugares, ¿no? Sabemos que hay muchos espacios o muchos en lugares que no tenemos conocimiento, pero quisiera compartir esta pregunta que tiene Johnny Salazar e indica qué información se tiene sobre el tramo Villazón-Tupiza-Atocha. No sé si nos puede comentar al respecto algo, si tiene conocimiento sobre este tramo Villazón-Tupiza-Atocha. Bueno, me aventuraría a decir que tengo la información, pero lo que sí puedo brindar es tal vez datos en dónde podemos encontrar
algunos aspectos de esto, ¿no? En red, por ejemplo, encontramos algunas tesis realizadas en relación a lo que ha sido la nacionalización a partir de la creación de ENFE. Ahí pueden encontrar algunos datos sobre los ferrocarriles en el sector sur, ¿no? En el caso de Acero Move y en el caso de mi persona, nos concentra tal vez un poco más en el sector norte, lo que es el altiplano paceño. Muchas gracias, licenciado. Bueno, también quisiera que nos pueda compartir este tema de la memoria oral. ¿Qué considera usted que debería también las unidades educativas, en este caso de Waki, vincularse? ¿De qué manera ellos podrían lograr que en este año de la gestión 2026 puedan fortalecer? ¿Hay alguna forma que usted pueda indicarnos, recomendar, ¿no?, a los profesores y a los directores del municipio de Huaki para que puedan darle la atención en el rescate del patrimonio industrial ferroviario de Huaki? Si nos puede comentar algunas sugerencias o recomendaciones, por favor. Claro que sí. En el sector de Huaki es imprescindible que se pueda trabajar en el tema de visibilización del patrimonio, ya que en algunos casos incluso hay personas que piensan, ¿no?, que Huaki tal vez no tiene mucho que ofrecer. Eso es erróneo. Tenemos mucho en el sector de Huaki, tenemos el puerto, tenemos el museo, actualmente tenemos todavía locomotoras que están guardadas en un galpón en Huaki. La recomendación sería, o el procedimiento para visibilizar al ferrocarril sería el siguiente. Primero, invitar a todos los profesores, a todas las unidades educativas a recorrer el museo, no como un aspecto, no con un aspecto recreativo, no meramente recreativo, sino analítico y crítico, ¿no? A partir de, uno, vemos el ferrocarril, los niños, los jóvenes pueden apreciar el ferrocarril y hacerse preguntas. Preguntas que pueden generar problemáticas que más adelante pueden abordarlo junto con sus familias, porque todavía tenemos familias que tienen eh, abuelitos o papás que son ex trabajadores ferroviarios. Despertamos la curiosidad y a partir de despertar la curiosidad, impulsar la investigación, impulsar el rescate de la memoria precisamente de las personas mayores. Y una vez se tenga esto, poder difundirlo por distintos medios, ya sean medios virtuales o por medios turísticos. En este caso, me atrevería tal vez a decir que a partir del trabajo que se haga en el rescate de la memoria, se puede ir pensando en un proyecto para generar guías de museos dentro del sector de Huaki y cuyos actores sean precisamente los estudiantes. Porque cuando el turista viene a Huaki, lo que necesita es información. Y la información, o la mejor información, la información más rica, la van a encontrar precisamente en los pobladores. Entonces, esa sería la forma en la cual podríamos integrar, podríamos impulsar a las unidades educativas a trabajar no solo en Huaki, sino a nivel Bolivia, el patrimonio ferroviario. Muchas gracias, licenciado. Agradecido por esta oportunidad que nos pueda compartir esta experiencia tan linda. Sin embargo, también responder a una consulta que nos hacen en la plataforma de Facebook Live de la Fundación, con el nombre que está Historias, Culturas y Pueblos. Nos indica que tiene muchas anécdotas cuando era niño en Potosí y mis abuelos fueron maquinistas, que quisiera contar, ¿no? Asimismo, también hay personas que nos quieren compartir sus experiencias, también contar de las distintas actividades que se tienen. En esta oportunidad estamos focalizándonos básicamente en tres lugares, ¿no? El tema de Potosí con Uyuni, asimismo también en Oruro con Machacamarca y en La Paz con Huaki. Vamos a aperturar algún otro espacio para poder llegar y poder tener otro conversatorio más amplio para que podamos también escuchar y poder rescatar. Considero que es muy importante este trabajo que estamos realizando con el apoyo de la Fundación Cultural Banco Central de Bolivia y que se pueda tener estos espacios. Así que, dicho esto, queremos agradecerle, licenciado Carlos Gualpara, por su participación en esta oportunidad
Y finalmente sus palabras de despedida para que así podamos también estar el día de mañana con otra exposición del cuarto día de este conversatorio virtual denominado Trenes y Memoria. Adelante, licenciado Guaypara. Bueno, primeramente agradecer a todos por su atención y invitar nuevamente a la reflexión de la importancia del patrimonio ferroviario en Bolivia. Tenemos que investigar, tenemos que seguir indagando mucho más. Hay mucha historia que aún es necesario escribir. Y de esta forma invito a todos a rescatar la memoria de los abuelos, porque eso es lo que nosotros hemos hecho, rescatar la memoria de ex trabajadores ferroviarios, quienes nos han contado la historia del ferrocarril de Huaki a partir de sus vivencias. Y para mí sería una alegría ver más adelante también difundiéndose la memoria de los ex trabajadores en Machacamarca, en Viacha, en Uncía y en otros eh, pueblos y sectores ferroviarios que han aportado significativamente a la historia de la construcción de Bolivia, ¿no? Invitarles a rescatar nuestra historia y Hayaya, el patrimonio ferroviario. Muchas gracias, licenciado Guaypara. Sin antes, también agradecer a todas las personas que nos han seguido y también el agradecimiento al profesor René Coro Flores que nos recomienda que preparemos un manual de recorrido de la maestranza de Huaki, ya que este recurso puede servir como un material didáctico y se puede insertar en el currículo, ya que el profesor Coro también estuvo participando y que nos compartió la investigación a través de su libro de recorridos de ver la maestranza de Uyuni. Entonces creo que es muy importante, hay trabajos el cual podemos rescatar y poder plasmar en otros espacios. De la misma manera, a cada uno de los participantes por las felicitaciones que nos hacen, agradecidos a cada uno de los expositores. Y finalmente también invitarles para el día de mañana, está previsto el conversatorio virtual en el cual vamos a tener a participantes internacionales. Vamos a estar con México, vamos a estar también con Brasil y también con Perú. Así que les esperamos el día de mañana en el cuarto día del conversatorio virtual y finalizamos el día miércoles, el día 21 de enero, Día del Trabajador Ferroviario. Muchas gracias y Dios mediante, pues tengan un sueño reparador y hasta el día de mañana. Muchas gracias y buenas noches.